Marcos capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tiene? Lo leemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y dice su Biblia y la mía, como dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Siéntese, hermano, por favor, siéntese un ratito. Muy bien, vamos a concentrarnos un momento en estos versículos, hermanos. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Levanten la mano todos aquellos que creen que nos podemos esconder de Dios. Los que creen que se pueden esconder de Dios, levanten la mano. Ahora levantemos la mano los que creemos que a Dios no se le va nada. Levanten la mano los que creen que a Dios no se le va nada, mis hermanos. ¿Verdad que a Dios no se le va nada, hermanos? No se le escapa nada. Fíjense, hermanos, que Dios es tan poderoso, hermanos. Hay un versículo allá en el Salmo 139 que habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios, hermanos? La omnisciencia se le conoce porque Dios lo conoce todo. ¿Qué conoce Dios? Oiga, no solamente eso, la omnisciencia de Dios abarca el conocimiento anticipado. ¿Cómo así, pastor? O sea que Dios conoce incluso las cosas que todavía no son, Él ya las conoce. O sea, antes de que usted cometa el pecado o el error, ¿sabía usted que Dios ya lo sabe? ¿Sabía que ya lo sabe? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Tanto así que antes de que Pedro lo negara, ¿se acuerda que Jesús se le anticipó? ¿Se acuerda que se le anticipó y le dijo: Pedro, esta noche tú me vas a negar? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Antes de que qué? Antes que del gallo cante. ¿Y se cumplió esa palabra? Sí, Señor. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios no solamente conoce nuestro pasado, sino que también conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Por eso es que usted que anda diciendo: sí, que yo aquí, yo allá, yo esto y el otro, ¿sabe qué? Mejor guarde sus palabritas y lo quiero ver de aquí en unos 5, 10, 15 años parado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Porque muchos de los que estuvieron en el pasado eran fanfarrones y decían: ¿quién los podrá separar del amor de Cristo? 1 año después, 2 años después, fracasaron y ahora están donde nunca quisieron estar. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce nuestro presente, hermano, y Dios conoce también nuestro futuro. Ahora, yo pregunto: ¿alguien de los que hoy está presente quisiera fracasar en el futuro? ¿Verdad que nadie quiere fracasar? Nadie quiere fracasar. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, mi hermano? El propósito central de este mensaje es que si usted, por azar del destino, ya cometió pecado o cometió una falta ante los ojos de Dios, ¿cuál es el propósito? No siga escondiendo su pecado, no siga guardando su pecado en su corazón, porque eso le va a traer consecuencias trágicas a su vida. ¿Qué tiene que hacer si usted ya pecó? Venga, caiga de rodillas y pídale perdón a Dios para que se cumpla la Biblia, que harán tiempos de refrigerio en su vida si usted confiesa sus pecados delante de Dios, hermano. Ahora, la Biblia nos está diciendo en este pasaje: porque no hay nada que no haya de ser manifestado, y no hay nada escondido que Dios no lo saque. Ese es mi Dios, hermano. Ese es mi Dios, que no se le va nada, que no se le escapa nada. Fíjese cómo son las cosas. En Guatemala existe una institución que se llama Ministerio Público. Ministerio Público es la institución que se encarga de investigar ciertas cosas que pasan de criminal y tantas cosas que pasan. Y a veces matan a una persona, llega Ministerio Público, empieza a levantar evidencia y empieza a preguntar al Ministerio Público: oiga, usted no sabe quién lo mató, usted no vio nada. Y tal vez le están preguntando al mismo que lo mató y él dice: no, fíjese que yo no vi nada. Ok, pasa el
el tiempo, pasan los días, los meses, los años, pero de repente sale a la luz quién fue quien asesinó a esta persona y empiezan a decir tal y cual aconteció. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque no hay nada oculto que Dios no lo saque a luz en esta tierra. Iglesia amada, si hasta el día de hoy usted ha escondido su pecado, le tengo una noticia: tarde o temprano Dios le va a sacar a luz su pecado. Y le tengo una noticia: antes que Dios se lo saque a luz, mejor venga y confiéselo y apártese de ese pecado, porque si Dios se lo logra sacar a luz, va a ser triste y vergonzoso para su vida. Yo la vez pasada les conté una historia a la iglesia local. En esta iglesia se congregaba una familia que era de Tierra Fría y vivían aquí arriba. En esa ocasión recuerdo que fui a una actividad por parte de Cajolá. Como a eso de las 10, 11 de la noche me llama la familia muy angustiada. Me dicen: pastor, por favor, queremos que lleve a nuestra hija al hospital. Era una muchachita como de unos 12 años, hermano, que se llamaba, creo que Lucero o Estrella, algo así, pero tenía nombre de allá arriba. Y me dice la mamá de esta criatura: pastor, por favor, queremos que nos lleve a nuestra niña al hospital porque tiene un fuerte, tremendo dolor de estómago y la queremos sacar de emergencia al hospital. Le dije a la familia: hermanos, discúlpenme, yo ando lejos y no puedo hacerles el viaje, ando lejos de aquí, de la costa. Ok, ¿qué fue lo que pasó al siguiente día? Mire usted cómo son las cosas. Al siguiente día esa noticia se volvió viral aquí en Cuatevisión y La Cuestión. Una cuadra antes de llegar al hospital, esa niña de 12, 13 años, ¿sabe qué pasó? En el carro donde la llevaban al hospital, adentro del carro, esa criaturita dio a luz una criatura que llevaba en el estómago. Eso pasó aquí, hermano, no se preocupe. Ahora, ¿qué quiero contarles de esto? ¿Cuánto tiempo esa criatura mantuvo escondido su pecadito en la panza? ¿Cuánto tiempo esa muchachita guardó esa criatura en el estómago? Pero la pregunta es: ¿salió a luz o no salió a luz? Es que ¿a qué quiero llegar con este mensaje, hermano? Por más que usted esconda su pecado, por más que lo camuflachee, por más que ponga cara de santo, de inocente, tarde o temprano Dios le va a sacar a luz ese pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que son buenos camaleones y son tan buenos que camuflachean el pecado. Otros sinvergüenzas, antes de que Dios le saque a luz su pecado, ¿sabe qué hace? Se van corriendo para Estados Unidos porque sienten que su pecado está a punto de salir a luz. Mire, hermano, no sea cobarde. Si usted ya pecó, no salga huyendo para Estados Unidos. Sea valiente y así como tuvo la cara para cometer pecado, tenga carácter y venga y caiga de rodillas y pídale perdón a Dios. Y no sea cobarde, no corra, no huya. Confiese su pecado, apártese de su pecado. Bien dice la Biblia, hermanos, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Aún hay gente impía que tiene pecado que el día de hoy no se hizo presente porque sabe que el pecado se lo saca a luz Dios en esta congregación. Entonces, mucha gente ahorita, hermanos, mucha gente ahorita cuando peca, hermanos, se le hace más fácil irse para Estados Unidos, irse para el otro lado, irse para la capital, antes que venir y confesar su pecado. No le estoy diciendo que es usted el que está a su derecha, o el que está a su izquierda, o el que está enfrente, o el que está atrás, pero alguien es, hermanos. Iglesia, Dios tarde o temprano va a sacar a luz el pecado. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay gente, hermanos, que vive cargando con ese pecado dentro de su vida, hermano. ¿Y sabía usted que el pecado es carga? ¿Sabía usted que el pecado es un peso que no deja avanzar a mucha gente? ¿Sabía usted que el pecado es una carga que no deja que la gente corra y avance en el evangelio? ¿Sabía usted que por eso hay gente que no prospera en el ámbito espiritual? No pasa de donde está, sigue siendo la misma persona. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado encima de él y ese pecado no lo deja avanzar, ese pecado no lo deja correr, ese pecado no lo deja avanzar hasta la meta final. Por eso es que hay gente que viene, se reconcilia, se va, se reconcilia, se va y se reconcilia, porque es un pecado que lleva dentro y no lo deja avanzar. Hay gente que exactamente ahorita nos está viendo a través de las redes sociales o posiblemente están presentes, que hasta el día de hoy hay mujeres que han vivido traicionando a su marido y eso nadie lo sabe. Viceversa, hombres que viven traicionando a su esposa y eso nadie lo sabe. ¿Sabe qué es lo más triste, lamentable, hermano? Que andan con una gran Biblia más grande que su cabeza de ellos, pero tienen un pecado escondido que solo Dios, el diablo y esta persona lo sabe. ¿Cuál es la buena noticia, mi estimado, que tiene pecado escondido? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que mientras hay vida, hay esperanza. Y usted en vida puede confesar su pecado y apartarse de su maldad. Le voy a dar algunas características para ser directo, concreto y conciso con este mensaje.
Le voy a dar algunas características de cuando hay pecado escondido dentro de la gente. Le voy a dar algunas características. Característica número 1. ¿Cómo se caracteriza una persona que tiene pecado escondido? Número 1. Una persona que tiene pecado escondido se caracteriza por sentir vergüenza, y esa vergüenza no lo hace venir a la casa de Dios. ¿Se recuerda qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? ¿Se escondieron ante quién? Ante la presencia de Dios, porque se sintieron culpables, se sintieron mal, se sintieron, hermanos, culpables y sintieron vergüenza, porque esa es una de las características de una persona que comete pecado. Hay gente que uno va y lo ruega: hermano, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. No, hermano, no, mire, ¿por qué no dice la verdad? Diga que siente vergüenza por causa del pecado que usted cometió, pero ¿cuál es la cura de esa vergüenza? Es que le pida perdón a Dios y se aparte, y Dios lo perdona, lo limpia, lo purifica y lo santifica. Ese es el trabajo de Cristo. ¿Por qué cree que los jovencitos ya no quieren participar de privilegio? Porque ya sienten vergüenza. ¿Pero por qué tienen vergüenza? Porque ya hay pecado dentro de ellos. Pero le voy a dar otra característica más. Una persona, hermanos, que tiene pecado escondido se caracteriza porque dentro de esta persona ya no hay gozo. Una persona que tiene pecado se le terminó el gozo, hermanos. Y es una persona que viene a los cultos solo por compromiso, solo para que me miren que llegué, solo para que digan que yo estuve en el culto, hermanos. Pero no. Por eso Pablo dice: está siempre gozosos, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Pero ese gozo se aparta cuando la persona peca y esconde su pecado. Automáticamente el gozo se aparta de esta persona. Y le voy a dar así parafraseado el texto en Salmos capítulo 51 versículo 12. David, cuando peca y esconde su pecado, él expresa estas palabras en el 51:12 de Salmo, y dice David: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque él reconocía que el pecado le había apartado el gozo de parte de Dios. Así hay gente que ya no siente gozo, se congregan solo cuando dan de comer, aparecen al culto solo cuando le dan un privilegio. De lo contrario, no vienen a la iglesia porque ya no hay gozo. En cambio, en el cristiano que hay gozo, den o no den, le pongan o no le pongan privilegio, ese siempre está adorando, cantando, sirviéndole, porque hay gozo en él. Y como dice la Biblia, está siempre gozosos. Hay gente, hermanos, que ya no tiene gozo, hermanos, ya no. Solo se aparecen el domingo y todavía vienen cansados, y todavía vienen fatigados, y todavía vienen solo para que no digan: usted tiene un gran problema, mi hijo, se le terminó el gozo. Y es que exactamente dice la Biblia en Juan 10:10 que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Una de las cosas que el diablo roba, mata y destruye en el cristiano cuando el cristiano peca, primero es el gozo. Y es que un cristiano sin gozo es como un teléfono sin carga que no sirve para nada. Un cristiano sin gozo es como un vehículo sin carga y sin gasolina, que si no lo empujan no camina. Ese es un cristiano sin gozo, porque ya no siente nada. En cambio, cuando hay gozo, una hora antes del culto la señora empieza a arreglarse, empieza a arreglar la Biblia, empieza a cantar y está contenta porque sabe que está llegando el tiempo de agradecerle a aquel que nos da la vida y que está, hermano, dándonos todo lo que nosotros tenemos. Ese es el gozo, hermano. 10 minutos antes del culto ya está sentada, ya está de rodillas. ¿Por qué? Porque el gozo se demuestra. El gozo es igualito que el amor, hermano. Usted no puede decir que ama y no demuestra. Así es el gozo. Usted no puede decir que no tiene, que tiene gozo, pero ¿y sus características? Una persona que está en pecado, hermano, está sin gozo. Ya no siente deseo de venir al culto. Se goza solamente con las cosas malas. Le cuentan un chisme, ahí está feliz, la señora está gozosa. Le cuentan que Julano fracasó, ahí sí son gozosos, están felices. Para el pecado son gozosos y felices, pero cuando se les habla de las cosas de Dios, hermanos, se les termina el gozo. Pero no solamente eso, oiga lo que le voy a decir, hermanos. Una persona que ya está en pecado, ¿por qué se caracteriza? Número 1, también se caracteriza porque, hermanos, deja de congregarse y empieza a aborrecer la palabra de Dios. Una persona que ya está en pecado, oiga, deja de congregarse y empieza a sentir molestia, empieza a aborrecer la palabra de Dios. Yo no le creo que usted sea
sea un hijo de Dios genuino y se enoja con la palabra. No, ¿sabe por qué usted se enoja con la palabra? Porque hay un pecadito que la Biblia le está apoyando a cada rato. Hay una espinita dentro de su corazón que la palabra le vive a cada rato apoyando, y por eso usted se pone siempre trompudito. Pero no, la culpa no es de nadie, la culpa es suya, que lleva pecado escondido. Oiga lo que dice la Biblia, acompáñeme por favor. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 20. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Mire para acá, ¿aborrece qué? ¿Y quién es la luz? Es Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Entonces, cuando una persona está en pecado, empieza a aborrecer la luz, que es la palabra de Dios. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. ¿Y qué más? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendida. Ahí está la clave. Entonces, ¿cómo caracterizamos a una persona que está en pecado? Porque aborrece la palabra y no viene a la luz. En otras palabras, no viene a la congregación por miedo a que sus obras se le sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la palabra. Hermano, ¿por qué tendría que enojarse usted ahorita si le predicamos a los ladrones? ¿Por qué tendría que enojarse? ¿Es ladrón usted? Entonces, ¿por qué tendría que enojarse? No se enoje. Si ahorita le predicamos a las señoras que andan robando marido, ¿por qué tendría que enojarse usted? ¿Anda robando maridos? No, entonces ¿para qué se enoja? Si usted no anda robando mujeres, ¿tendría que enojarse usted? No, entonces ¿para qué se enoja? Ah, así es la palabra. Entonces ahora entiendo que el que se enoja es porque tiene pecado escondido. Le predicamos a la roba marido. ¿Quiénes se van enojadas para la casa? Hable sin miedo. La roba marido. Porque hay pecado. Mire, y hay camaleones dentro de la iglesia que para que su pecado no se lo descubran, ahorita muchos están poniendo su página en restricción, que nadie entre a su perfil. ¿Están oyendo, camaleones, hijos del diablo? Perfil restringido. ¿Y por qué lo restringe? ¿Qué está escondiendo ahí? ¿Que tiene miedo que le vean? Porque tiene miedo que le descubran. Otros sinvergüenzas más mañosos dejan esa página y abren otra página, pero con otro nombre y con otra foto, para que no sepan que son estos camaleones que están ahí publicando cosas o viendo sinvergüenzada, para que cuando miren el desfile o miren la judillada, están viendo pero con otro perfil, con otro Facebook. Tarde o temprano Dios va a sacar a luz ese pecado, porque no hay nada oculto que Dios no lo saque a la luz. Hacen otra página de Facebook y ahí nos están mentando la mamá revés y derecho. ¿Por qué no tiene su valentía de hacerlo con su carota? Buscan otro teléfono y por otro teléfono lo están amenazando, le están mandando mensajes de extorsión. Y la cuestión, ¿por qué no tiene su valentía y lo hace con su carota? Posiblemente aquí hay un sinvergüenza que tiene otra página y ahí le está comentando cosas malas a usted. Ahí le está mentando tal vez la mamá, el papá, no sé qué tanta cosa. Pero ¿por qué no tiene su valentía de hacerlo con su carota? Ahora le vengo a decir que tarde o temprano Dios le va a sacar a luz su pecado, porque no hay nada oculto que Dios no lo venga a sacar a la luz, y no hay nada oculto que Dios no lo venga a manifestar. Tarde o temprano Dios lo saca a la luz. Y la persona que está en pecado, hermanos, deja de congregarse. Cheque la gente que comete pecado, lo primero que hace es dejar de congregarse. Y ella tiene que ir uno a rogarlo, pero el problema no es uno, el problema es el que cometió pecado. ¿Cierto o no cierto? O alguien que está aquí que cometió pecado y dejó de congregarse un tiempo, ¿cierto o no cierto? Padres que han violado a sus hijas, y eso nadie lo sabe, pero ya Dios va a sacar a luz todo ese pecado, hermano. Padres que se han metido con sus propias hijas, abuelos que han abusado de sus propias nietas, tíos que han violado a sus propias sobrinas, y cuántas asquerosidades dentro de las congregaciones. Hermano, hay un pasaje en la Biblia que muchos lo han malentendido y lo han tomado de una manera errónea, ese versículo, Jeremías 33:3. ¿Se acuerda qué dice? ¿Se acuerda qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué dice?
Cosas grandes se ocultan. Muchos toman ese pasaje para decir: Dios quiere enseñarte grandes cosas, poderes y milagros. Hermano, cuando habla de cosas grandes se ocultan, no está hablando del poder ni de milagros. Los milagros, las sanidades y el poder, esas no son cosas que están ocultas, son cosas que están visibles a todo ojo, hermano. Porque desde que nos levantamos de la cama estamos viendo cosas grandes y maravillosas delante de Dios. El poder, sanidad, milagro, todas esas son cosas grandes. Pero Dios no está hablando de milagros ni de poder en ese pasaje. Cuando dice: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, no se refiere a milagros ni a sanidad, se refiere a pecados grandes que están metidos dentro de las congregaciones, hermano, pecados grandes que están metidos incluso en pastores, en diáconos, en líderes de las congregaciones. Hay pecados grandes que están escondidos dentro de la iglesia, pero ya Dios se va a encargar de sacar a luz todo ese pecado, porque son cosas grandes y ocultas que Dios tendrá que sacar a luz, y tarde o temprano Dios lo va a sacar a luz. Hay gente que dice: ay, tan chismosa esa vieja, con todo lo que yo le dije. Hermana, si Dios usó una burra para hablarle a Balaán, no puede usar a una chismosa para que le saque a luz su pecado. Si hay gente que se va a Estados Unidos, hermano, y por más que se van hasta allá, tarde o temprano la gente se entera de lo que el hombre está haciendo. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que Dios no lo saque a la luz. Mujeres que han abortado, mujeres que han hecho tantas asquerosidades y nadie. Mire, hermano, y esa ha sido una de las causas por qué el gozo se ha apartado dentro de la iglesia. Esa ha sido una de las causas por qué no hay derramamiento del Espíritu Santo. Esa ha sido una de las causas, hermano, por qué ya no hay presencia de Dios, por tanto pecado escondido dentro de la vida del hombre. Pero hay gente que va a clamar, y tarde o temprano Dios le va a mostrar todo el pecado que el diablo ha metido en las congregaciones. Mucha gente, muchos hombres en la Biblia, por mucho tiempo escondieron su pecado, pero de que Dios lo sacó a luz, hermano. Uno de esos hombres, por ejemplo, José, o los hermanos de José, vendieron a su propio hermano, ¿cierto? Lo vendieron con los ismaelitas, ¿cierto? Lo vende este muchacho Judá por ciertas monedas de plata, ¿cierto? Cuando venden a este muchacho, ¿cuántos años tenía? Según la Biblia tenía 17 años, por ahí creo, si no estoy mal. Sí, ¿verdad? Sí, 17 años. ¿Hasta los cuántos años se dieron cuenta que José no estaba muerto, sino estaba vivo? Hasta los 30 años de edad la gente se dio cuenta que José no estaba muerto. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entonces de que ese pecado lo escondieron sus hermanos? Sí, porque tenía 17, para 20, 3, y para 30, 13. Entonces, 13 años estos muchachos escondieron el pecado. Ojo con lo que le estoy diciendo. 13 años escondieron su pecado. ¿Y usted cuánto tiempo lleva? Porque aún hay hombres que están pasando gasto escondido, hermano, y nadie lo sabe. Y dice la mujer: mi amor, ¿y el dinero qué? Saber qué se hizo el dinero. Dígale, no sea mentiroso, hijo de Satanás. Dígale que ya tiene su amante, tiene sus hijos, y también les está pasando gasto. Antes de que Dios le saque a luz su pecado, venga, lo invito a que le confiese a Cristo Jesús su pecado. Si alguien comete pecado, abogado tenemos para vuestros pecados. Pero no solamente José. David, ¿cuánto tiempo escondió su pecado? Se acostó con la mujer de Urías. ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Se acuesta con Betsabé. Tienen relaciones sexuales. Ahí está el problema, hermano. Mira, hermano, si Dios no hubiese mandado a Natán a reprenderle ese pecado, posiblemente David hubiera muerto con ese pecado escondido. Porque hay gente que hasta espera caer gravemente en una cama para confesar el pecado que tiene. Porque hay gente tan soberbia, hermanos, que sabe que está sufriendo no por un proceso ni por una lucha, sino que muchos están sufriendo por el pecado que llevan escondido, por la maldad que han hecho a escondida y ahora la tienen guardada. Hay señoritas que le dicen a la mamá: mami, ya vengo, voy a hacer una tarea. ¿Por qué no le dice a su mamá que a trincar va con su novio? ¿Por qué no dice la verdad? Mamá, ya vengo, voy a ir a hacer un mandado. ¿Por qué no le dice la verdad para dónde va? Y al rato está en el altar cantando con un gran vestidote, igual que su lengua de larga, y ahí está la señorita, va de alabar, va de adorar. Pero ¿por qué no dice la verdad? ¿Qué es lo que está haciendo escondida? Mire, mija, le traigo una buena noticia para usted. Usted que piensa que en la oscuridad Dios no se da cuenta. Usted que tiene espíritu de gato viejo, porque el gato viejo solo en la noche se mantiene haciendo maldad. En el día, aquí en la casa hay como unos 6 gatos, sin mentirle, hermano. Le vendo gatos si quiere. Un montón de gatos ahí. Vaya a ver, uno está durmiendo en el sillón, otro en la cama, otro durmiendo. Ahí están todos. Pero venga a buscarlos en la noche.
Así hay cristianos, hermanos, que de noche se camuflachean, de noche se ponen su máscara y salen allá afuera a ver qué les cae. Nadie supuestamente se da cuenta. Te tengo una buena noticia: al Cristo que yo le sirvo, dice el Salmo 139, que aunque lo hagas en la oscuridad, Dios se da cuenta que para Dios lo mismo es la luz que las tinieblas. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Aunque te metas en el montarral, aunque te vayas a la ciudad, aunque lo hagas de noche, Dios te ve. Cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Si vas en la hulera, Dios te ve. Si te metes al cafetal, Dios te ve. Si te pones lentes, gorra negra y ropa negra, Dios te ve. Te metes en el baño con tu teléfono, Dios te ve. Le pones contraseña a tu teléfono, Dios te ve. Hay gente que no va con el brujo, pero le paga la otra atarantada para que vaya con el brujo. Tarde o temprano también Dios te va a sacar a luz todo tu pecado. Hay gente que no extorsiona, pero le paga a otro para que te lo hagan. Hay gente que no te amenaza, pero le paga a un atarantado para que te agarre a pedradas. Cada que predico aquí arriba hay unos par de endemoniados que vienen a tirar piedra, pero me imagino que los manda. ¿Por qué no lo hace usted de venir conmigo y me tiran pedrada? ¿Por qué paga vos a su compañero? ¿Por qué le paga a la gente? ¿Por qué no lo hace usted? Dios lo va a sacar a luz tarde o temprano. Y David, ¿cuánto tiempo escondió su pecado? Mira, hermano, pero lo más triste, que David cometió su adulterio y ahí andaba como rey. Ahí andaba el adorador, ahí andaba el chulo, ahí andaba el precioso adorando. ¿Quién era David? Uno de los máximos adoradores, hermanos, delante de la presencia. Como David, creo que no hay adorador, hermano, hasta estos tiempos. Pero ahí andaba David adorando. ¿Cuánto tiempo estuvo adorando con ese pecado escondido? No lo sé, hermano. Pero lo que sí sé, que su criatura nació, y después que la criatura nace, Dios manda al profeta Natán para que le saque a luz el pecado que por mucho tiempo él lo mantuvo escondido. ¿Cierto o no cierto? Pero ¿qué me interesa de esto? ¿Perdonó Dios el pecado de David? Sí, Señor, lo perdonó. ¿Pero le trajo consecuencia? Sí, Señor, le trajo consecuencia. O sea que antes de cometer pecado, no se fijen que Dios lo va a perdonar. Mejor fíjese en la consecuencia que ese pecado le va a traer si usted comete ese pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia de David? Número 1, él mismo reconoce en el Salmo 52 y dice: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. O sea que cuando hay gente que esconde su pecado, empieza a entrar una pereza espiritual, empieza a entrar una enfriadez espiritual. Ya no camina, ya no corre, ya no hace nada por causa del pecado que está dentro de él. Es como aquellos hombres que son hombres y de repente dicen: salió del closet. ¿Por qué no sale de una vez? Si hay aquí alguien que está metido en el closet, ¿por qué no sale de una vez? Diga: pastor, yo estoy metido en ese closet. O alguna marimacha que tal vez está escondida por aquí, tiene marido, pero también le gusta estar torteando no sé qué cosa. Es que cuando Pablo entra a la iglesia de Corinto, encontró homosexuales, ¿cierto? Entonces no podemos descartar que en medio nuestro no haya un raro hermano que esté metido en la congregación. Y por eso le llaman salió del closet, dice. Hay un pasaje en la Biblia bien conocido que es el capítulo 28, versículo 13 de Proverbios. Ahí está la salida a estos pecados ocultos. Y en el 28:13 de Proverbios incluso nos da la salida y nos da una advertencia de que con pecados escondidos, aunque llores, aunque grites, aunque clames, aunque ayunes, Dios no escucha ni te ayuno, ni escucha tu oración, ni escucha nada. Por eso dice en el 1:18-17 de Isaías: hermanos, aunque me invoques no te voy a responder, y aunque multipliques tu oración tampoco te voy a escuchar. ¿Por qué? Por el pecado que hay escondido. Pero en el 28:13 de Proverbio dice la Biblia: el que esconde sus pecados no prosperará. ¿Pero qué dice? Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y sabe que le traigo una buena noticia: al cielo no vamos a entrar por cantar, ni por predicar, ni por ser pastores, ni por ser líderes, ni por ser diáconos. Al cielo vamos a entrar por misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Confiesa tu pecado y apártate para que alcances misericordia. Pero ¿a quién le vas a confesar tu pecado? Ese es el problema. Los curas dicen que hay que ir con ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Hijitos, si hubieses cometido pecado, abogado tenéis para vuestros pecados. Porque no sea que usted le haya dado un beso en la boca por ahí a una muchacha y ahora va a ir con su esposa: mi amor, fíjate. El que esconde sus pecados nunca va a prosperar. No va a pasar.
Se va a levantar, se va a caer, se levanta y se cae, se levanta y se cae, y nunca va a prosperar. Pero Dios dice, pero el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, porque de nada sirve que lo confieses si sigues en lo mismo. La clave es confiésalo y apártate. Jesús le dijo a la mujer adúltera: mujer, ni yo te condeno, mujer, pero eso sí, vete y no peques más. Porque la clave del éxito es confesar el pecado y apartarse de ese pecado. Predicador, predicadora, siervo y sierva de Dios, no escondas tu pecado porque te va a ir mal. Y tarde o temprano vas a fracasar con ese pecado. Tarde o temprano ese pecado va a servir para tropezadero de tu propia vida. Confiésale tu pecado a Dios, apártate de ese pecado y no lo vuelvas a hacer. Tal vez fuiste débil, te dejaste llevar por una impresión, te dejaste llevar por los deseos carnales, y cuando sentiste ya estabas en el pecado. Está bien, levántate y dile: Señor, perdóname, perdóname, y trataré la manera de no volverlo a hacer. Póngase de pies, hermano, póngase de pies. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Dios está buscando gente dispuesta a que le confiese el pecado. Y no se lo vas a confesar porque Dios no lo conozca. Dios lo conoce todo. Si tú se lo vas a confesar, esa es muestra de humildad, esa es muestra de humillación, esa es muestra de que tú sabes y reconoces que sin Él tú no puedes hacer nada. Padre, muchas gracias. Cierra tus ojos y dale gracias a Él. Tu palabra es muy cierta, Dios mío, muy concreta y concisa. Vamos, vamos, pídele perdón a Dios si necesitas pedirle perdón. Si crees que has fallado, dile: Señor, perdona. Si crees que necesitas pedirle perdón, dile: perdóname, Padre, perdóname, perdóname. Ten la valentía, levántate. Sabes que Pedro reconoció que había pecado, y cuando Pedro reconoció que había pecado, cayó de rodillas y le dijo: Señor, no te acerques a mí, porque soy hombre pecador. Hoy puede decirle: Señor, perdóname. Tal vez por causa de ese pecado has dejado de congregarte, pero no te sigas destruyendo más. No seas como Judas. Judas reconoció su pecado y fue y se ahorcó. Pedro reconoció su pecado, fue y pidió perdón. El hijo pródigo reconoció su pecado, se levantó y pidió perdón. Haz lo mismo del hijo pródigo. Levántate, reconoce tu error y pídele perdón al Creador. Él está con los brazos abiertos diciéndote: he aquí, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso es lo que Dios quiere. Que te humilles, que reconozcas, que entiendas que sin Dios tú no eres nada. Padre, mira por tus hijos. Mira por tus hijos. Yo sé que esta palabra no ha sido en vano, papá. Yo sé que tú has hablado, tú has hecho entender. Cuidadito, hermano evangelista, estar escondiendo pecado, porque si no, nunca vas a prosperar. Cuidadito, ministro de Dios, estar escondiendo pecado. Cuidadito, estar escondiendo pecado. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que Dios te engrandezca? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres que Dios te prospere? Confiésale tu pecado. Apártate de tu pecado. Aún si tuvieras una persona que te cae mal, aún si tuvieras una persona a quien tú odias, puedes decirle: papito, esa persona me cae mal, pero ayúdame a amarla. Ayúdame a amar a esa persona. Ayúdame a amarla. Aunque te ha hecho daño, aunque te ha lastimado, aunque te ha ofendido, tienes que amarla. Tienes que bendecirla. Gracias, Padre. Yo sé que tu palabra llegó. Tu palabra llegó. Que esta palabra produzca temor en el corazón, Dios mío. Que esta palabra produzca
produzca temor en el corazón de los jóvenes, a fin de que no se escondan de sus padres, a fin de que no se escondan de los pastores, a fin de que no se escondan de la iglesia. Oh, gracias, Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre amado. Gracias. Gracias por hablarnos. Solo te pido que esta palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mira por mi hermano Daisy, Padre. Por Isabelita, Dios mío, su esposo, sus niños, Padre amado. Que siempre caminen con el temor tuyo, que siempre caminen bajo el temor tuyo y que no se aparten de tus caminos, sino que te aprendan a buscar y a servirte aún estando en ese país, Dios mío. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Espíritu.